Lo que falta en todos estos proyectos, y también me falta a mí, es la cultura económica. No sabemos realmente el valor de lo que estamos ofreciendo. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas en las que los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Grabamos este podcast en el Espazo A Proa, un espacio de coworking público y gratuito del Concello de Ames, que forma parte de la red de espacios de traballo de la Diputación da Coruña. Y hoy nos acompaña Carlos L. Ríos, polímata creativo, tengo que leer esa palabra porque casi la descubrí con tu formulario, fundador de Gran Rural y director de El Creador de Nubes. Carlos lleva años trabajando en la intersección entre creatividad, territorio, cultura y procesos reales de emprendimiento desde el rural. Y además forma parte de Red Vital Galicia, un proyecto impulsado por Beatriz Lema, coworker de El Pazo de Arenaza, en donde están surgiendo colaboraciones que conectan personas, espacios y proyectos con valores compartidos. Carlos, bienvenido a Beta Permanente. Cuéntanos, ¿quién eres, qué es Gran Rural y desde dónde estás construyendo todo esto? Bien, definir quién soy siempre me resulta muy complicado. O sea, porque hago de todo. O sea, desde pequeñito me encantó investigar, crear y meterme en 50.000 berenjenales, como se dice la cosa. Y Gran Rural es realmente una mezcla de todo ese bagaje que desde pequeño he tenido y que al final se materializa en un solo proyecto, pero que incluye 50.000 proyectos más. Detrás es como un ecosistema en el que fluye toda mi experiencia de vida. Un proyecto vital, o sea, red vital, sí. Todo ya va tomando forma, ¿no? A lo largo de los años. Y te defines como polímata, no como etiqueta, sino como una forma de trabajar. ¿Cuándo te das cuenta de que tu manera de entender los proyectos pasa por conectar diferentes disciplinas? Creo que lo de polímata y de conectar todo me viene desde pequeñito, desde EGB, desde la educación general básica, porque ahí sí tuve profesoras que me ayudaron a ver esa manera de trabajar, que había que conectar todo. Luego, cuando empecé a trabajar en audiovisual, ahí ya se completó de todo. ¿Por qué? Porque cuando haces un documental, o sea, cuando empiezas a contar algo para que los demás entiendan qué es lo que estás mostrando, tienes que investigarlo en profundidad. Entonces, si haces un documental sobre bodegas de vinos, tienes que aprender cómo se hace el vino. Si haces un documental sobre la madera, tienes que aprender cómo se corta la madera. Entonces siempre estás aprendiendo un poco de todo y al final todo lo que vas aprendiendo ves que para otro proyecto posterior te sirve. Y es como le pasa a mucha gente con los libros, porque siempre cuando hablo con la gente y de los libros, de cuando compras algo, un libro, te vas a la librería, lo ves, la emoción es cogerlo, te lo llevas para casa y no lo lees. Simplemente te gustaba comprar ese libro. De repente, 6 meses más adelante, surge un proyecto en el que ese libro precisamente te va a servir. Entonces, sí ves que siempre hay unas conexiones, siempre hay una energía vibrando alrededor nuestra que te va guiando sin querer hacia donde tienes que llegar. Un poco relacionado con todo esto, o sea, has trabajado en audiovisual, bueno, sigues trabajando, sí. Docencia, turismo, arte, proyectos sociales. Claro, un mundo en donde ahora muchos de los mensajes es el foco, ¿no? Siempre tener el foco en algo. ¿Hubo algún momento en el que sentiste que esa mirada múltiple era una desventaja? O bueno, siempre, o no. Siempre. Siempre, porque a la hora de hablar con un posible cliente y que te dicen, bueno, ¿y en qué me puedes ayudar? En todo. O sea, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué es lo que buscas para tu proyecto? Y sé que me puedo adaptar. ¿Por qué? Porque al final es la manera de trabajar del documental, que siempre lo digo, funciona para todo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Investigar qué es lo que vas a hacer, entender qué es lo que vas a hacer y cómo transmitir eso a los demás.
Entonces, si me encargan un audiovisual, pues tengo que entender todos los procesos para poder comunicar. Si me encargan un desarrollo de un proyecto, aunque sea rural, aunque sea gastronómico, es lo mismo. Investigar, entender y mostrar. En gastronomía en Ecuador hice creaciones de helados, de mermeladas y de tal, y es lo mismo. Investigar el producto, entender para qué sirve y mostrarlo, venderlo a la gente. Bueno, pues vamos con Gran Rural. Gran Rural no lo planteas como un portal turístico al uso, sino un ecosistema. Cuéntanos en qué consiste y qué te llevó a pensar que esto no es una plataforma más, ¿no? Que no es lo que todos tendemos a pensar cuando hablamos de este tipo de proyectos. Claro, para Gran Rural tenemos que remontarnos a mis 12 años en Ecuador. Que estuviste en Amazonia, ¿no? O sea, sí, en Amazonía, en Galápagos, estuvimos con proyectos con la Fundación Verde Milenio, desarrollando proyectos en el corazón de la Amazonía y en Islas Galápagos. Claro, ahí ves un ecosistema muy diferente al que hay aquí. ¿Qué es lo que pasa allí? Que empiezas a ver cómo la gente, aparentemente sin recursos, porque tienen toda la naturaleza, consiguen desarrollar proyectos, consiguen avanzar, consiguen innovar con sus recursos. Y precisamente hablando con una comunidad, con un líder de una comunidad, la de Añangu, le preguntaba qué significa Añangu. Me decía, Añangu significa en quichua hormiga. Y me decía, los seres humanos somos como hormigas. Si una hormiga trabaja sola, dice, no va a conseguir absolutamente nada, porque somos infinitamente pequeños. Dice, cuando esa hormiga empieza a conectar con otras y cada una se reparte sus tareas, entonces empezamos a crear un hormiguero. Y esa comunidad era Añangu, era como la hormiga, el hormiguero. Y ahí es cuando dices, esto es lo que funciona. ¿Cómo aplico eso a Gran Rural? Pues toda la experiencia que tengo en audiovisual, en fotografía, en diseño gráfico, en gastronomía, di cursos de desarrollo de la creatividad, cursos de fotografía, tuve un hotel en Ecuador, tuvimos restaurantes. Entiendes todos los procesos, has vivido todo, sabes lo que necesita cada uno, entonces la visión es mucho más global. Porque no es la visión única de yo soy el usuario y exijo que se me dé. Y dices, ya, pero es que el otro que ofrece también tiene sus exigencias. Entender todo es lo que crea Gran Rural. O sea, llegar a Galicia y decir, hay mucho potencial, hay mucha gente trabajando por todos lados, pero no hay una conexión real. Y hablas mucho de la falta de relato propio, de coherencia y de autonomía del rural, ¿no? ¿Qué es lo que más te chirriaba de cómo se estaba comunicando el territorio? Me lo dijo uno de los representantes de turismo en Galicia, cuando le explicaba el proyecto, me decía, el proyecto está muy bien, pero te vas a encontrar con los gallegos, con la desconfianza, con las promesas que siempre se les hacen y nunca se cumplen. Siempre en el rural gallego, como en todo el rural en España y en Latinoamérica, también funciona lo mismo. El asistencialismo de la gente de voy a hacer un proyecto, te voy a ayudar, vamos a tener dinero y te vamos a ayudar. Falta ese dinero, no se renueva ese proyecto para el año que viene porque ya no hay fondos europeos y desaparece porque todo se queda en números. Conseguir ahora que esa gente del rural confíe en que es un proyecto a largo plazo y que puede funcionar es lo más complicado. Es donde el territorio sí necesita compromiso y respeto, que es lo que no suele haber. Y cuando dices que Gran Rural no se vende una postal, sino contexto, experiencia real, ¿qué significa en el día a día del proyecto, para desarrollar ese proyecto? A ver, el proyecto es que es complejo. Bueno, ¿en qué fase está también? Porque un poco para ubicar a la gente que nos escuche, ¿sabes? De qué estamos hablando y en qué momento está el proyecto, ¿no? El proyecto está a punto de salir. O sea, después de mucho tiempo, después de muchas complicaciones, más o menos ya está listo para
salir una prueba y empezar a testearlo para ver cómo funciona con la gente del territorio. Sí estoy también conectando pues, con Bea Lema de Red Vital, que sí que más o menos estábamos haciendo lo mismo, sí. con una pequeñita diferencia de enfoque, pero el objetivo es el mismo. Entonces, por eso nos hemos unido. Entonces, cuando ya voy a punto de sacar, surge la Red Vital y dices, hombre, pues esto también es interesante porque me ayuda y tiene un trabajo hecho de base de datos muy potente. Y dices, esto a mí me puede ahorrar muchos meses de trabajo, ya lo tiene. Contactó muy bien con la gente, creó una red, Red Vital, y eso aporta. Entonces voy dejando el Gran Rural porque esto suma. Sí. Y a partir de ahí empiezan a sumar otros proyectos que dices, es que al final todo va sumando. La plataforma, el ecosistema todavía no lo he sacado, pero sí se está armando todo el proyecto que necesita pues 2 semanas de trabajo de programación y está. El objetivo sí, o sea, pensando en el usuario final, ¿no? Porque por medio hay mucha gente que se beneficia, pueden ser otro tipo de usuarios, a la vez que son proveedores y tal. ¿En qué consiste? Básicamente el usuario lo que hace es entrar en la plataforma y decir qué puedo hacer este fin de semana en Galicia. Ya está, nada más. Vale. ¿Qué es lo que le va a salir? Cursos, talleres, experiencias combinadas con dónde puede dormir, dónde puede comer. Si hace un curso de retiro de escritura o un curso de cómo se hace un queso, también puede encontrar en la zona, en un perímetro cercano, qué experiencias de turismo activo puede hacer. Porque lo que quiere potenciar Gran Rural es la pernoctación, porque el turismo se basa en pernoctación. Si no hay pernoctación, el turismo decae, o sea, porque llega la gente, hace el curso y se va. Sí, no. ¿Es turismo? Sí, pero a la gente del territorio, la que vive en esas zonas, no ve el impacto que tiene ese turismo. Entonces hay que conseguir que pernocten, que consuman, que se vayan al bar, que se tomen una Coca-Cola, un café, una cerveza. Eso es lo que pretende. Y dices que Gran Rural es la síntesis de haber sido cliente, proveedor y consumidor final. ¿Qué cambia cuando has estado en los 3 lados? Ves las injusticias cuando estás en los 3 lados. Cuando tuve el hotel nos metimos con las habitaciones porque es lo casi imprescindible que tienes que hacer en Booking, en Expedia y en todas las plataformas de reservas de hoteles. El porcentaje que cobran es realmente abusivo. Y después tienes un porcentaje extra si quieres aparecer en las primeras posiciones, en no sé qué tal, 20.000 cosas más. Al final, entre los consumos que tiene el propio hotel, lo que te consume la plataforma, dices, no estoy trabajando para mí, estoy trabajando para estos de aquí. El margen te lo dejas ahí. Claro, pero luego tú recibes al cliente y te dicen, es que tu hotel es caro para lo que estás ofreciendo. Y dices, hombre, si te digo lo que yo gano, es poco. Entonces, al estar en los 3 lados ves pues esas cosas e intentas ser lo más justo posible y decir, bueno, pues sí monto la plataforma, pero los porcentajes los tengo que bajar lo máximo posible para que sea rentable para todos y que cuando el cliente llegue a ese local vea de manera fiel que lo que se ofrece es lo que está pagando. Y desde tu punto de vista, iniciativas rurales vinculadas al territorio, que inicialmente parecen bien planteadas, pero que después al final fallan, ¿cuáles crees que son los errores más habituales, más comunes en ese tipo de proyectos? Me refiero a alguien que monta una casa o bueno, cualquier proyecto que puede parecer muy chulo y que tiene sentido, pero que después falta que sea rentable, básicamente. Lo que falta en todos estos proyectos, y también me falta a mí, es la cultura económica. No sabemos realmente el valor de lo que estamos ofreciendo. Estoy ahora colaborando también con FEGATUR, que es la Federación Gallega de Turismo Rural. Tenemos, en principio, la representación de todas las casas de turismo rural de Galicia. Hacemos reuniones con los propietarios, con las propietarias, y siempre es lo mismo. No saben el precio que ponerle a su servicio, a sus casas. Y por miedo siempre bajan el precio. ¿Qué es lo que pasa al final?
no da. Ya, claro, es que... No da, están agobiados, están no con deudas, pero viviendo al límite. Y luego viene el problema del relevo generacional. Los hijos de esas personas ven que sus padres han vivido trabajando 24 horas, agobiados, y que no quieren vivir así. Claro, no quieren vivir así. Y entonces lo dejan y prefieren irse a trabajar a Mercadona o a cualquier otro sitio. Entonces sí es un problema de conocimiento financiero, económico, de cómo desarrollar esos proyectos. ¿Y cómo intentas que en Gran Rural ninguna de estas partes tenga que renunciar a lo esencial para que el conjunto funcione? Yo creo que se puede conseguir por volumen y por satisfacción de todas las partes. O sea, y no ser ambiciosos. O sea, yo sé que si bajo mi porcentaje, pues voy a ganar menos. Pero si tengo a la gente contenta y voy ofreciendo otros servicios complementarios, puedo completar lo que es mi parte. Como emprendedor no me gusta, como creador me gusta más. Y las otras partes también tienen que ver que es correspondido con lo que ellos están ofreciendo. O sea, cuando llegas a ese consenso común de todos estamos ganando, y no solo de palabras, sino que lo demuestras, es cuando empieza a funcionar, o debería empezar a funcionar. Y entrando en la parte un poco económica, por ejemplo, de Gran Rural, ¿cómo planteas, aunque está en una fase inicial, o sea, no implementado todo, cómo es el modelo de negocio que planteas? El modelo de negocio de Gran Rural es complejo por todas las conexiones que tienen 20.000 sitios. O sea, no es un solo modelo, es lo que me cuesta siempre explicar. Define tu target. Pues mi target son absolutamente todos, porque no es que, mi target son todos los proveedores de servicios, toda la clientela. Dentro de todos los proveedores de servicios va a haber gente para todos los gustos. Entonces yo no tengo un target específico que digas me voy a enfocar en este. Y a la hora del retorno económico para la plataforma, pues puede venir desde ayudarles con fotografías, desde ayudarles con desarrollo de proyectos, desde ayudarles con comunicación, con redes sociales. O sea, servicios, pero tenéis algún tipo, hablábamos antes de otros servicios tipo Booking, que al final quedan con fee, que es normal tener. Otra cosa es que es abusivo, ¿no? Pero no hay otro tipo de mecanismos. Sí, hay. Estoy habilitando que los proveedores de servicios puedan tener su propia landing page dentro de mi plataforma para que ellos no se tengan que hacer cargo de su página web, de sus redes sociales, de sus 20.000 cosas, que eso es un coste elevado y que la gente no tiene tiempo para manejar sus propias páginas web. Sí las están haciendo con el kit digital, pero después del año se quedan abandonadas y no están bien hechas. Integrada con sistemas más. Entonces es darles el servicio, claro, con pago mensual de tener su propia landing page. Y también estoy implementando el servicio de que ellos generen sus propias publicidades de sus eventos. O sea, es una agenda cultural donde ellos entran, rellenan los datos, le dan a publicar y antes de que se publique se revisa manualmente para ver que todo está bien, entonces eso se sube. Eso también tiene un coste, pero bajo. O sea, al final una plataforma de servicio que más que a lo mejor por un fee de lo que tal das, o sea, es por, como cualquiera, ¿no? Tú pagas tu herramienta de gestión de contabilidad y pagas un fee que la tienes que pagar. Aparte ya la utilizamos, si no utilizas una, utilizas otra. Y que sea ajustado. Claro. Luego también está la colaboración con empresas privadas. Tú si das un taller de, pues no sé, de audiovisual y hay una empresa que vende cámaras que te quiere patrocinar el curso, pues es complementario complementario a todo lo demás. También hablar con los municipios, con las diputaciones, hablar con los municipios y decirle por el contrato mínimo que tienes de 14.999 euros al año, contrato menor, te puedo meter a 20, 30 proveedores de tu provincia, de tu municipio, de lo que sea. Claro, son 324 municipios en Galicia. Pues bueno, o sea, si consigues que 6, 10 se metan, el volumen de ingreso ya es suficiente como para rebajarle a las personas su fee de mantener su página web.
Y sin necesidad de dar cifras exactas, ¿qué variables son clave para que el proyecto sea sostenible? Por ejemplo, número de proyectos participantes, clientes activos, un poco qué volumen mínimo para poder alcanzar este punto de equilibrio. Incluso diría yo que funcione, porque al final es una plataforma Sí. que en la fase crítica de otras plataformas es tener mínimo de oferta y mínimo de demanda, ¿no? Que, bueno, Claro. hay que llegar ahí. Sí, a ver, es complejo por todas las líneas de negocio que están abiertas dentro del mismo ecosistema. Sí, porque hablas de cursos, de alojamiento, De cursos de alojamiento. Son, en principio las áreas son cursos y talleres, restauración, alojamiento, turismo activo. transporte, no sé si podrá haber alguno. Transporte lo tengo contemplado, pero más adelante. Bueno, el turismo activo estaba, luego también están los productores locales, Sí, artistas, artesanos. Estoy implementando los traductores, los intérpretes, porque claro, tú Tienes gente fuera. puedes dar un taller en Galicia, pero si te viene alguien de fuera que habla inglés, que habla alemán, pues no. Entonces que haya así una base de datos de traductores, intérpretes, guías turísticos que puedan ser apoyo para grupos para entrar en esos talleres que funcionen. Entonces, con todas las líneas y con los banners en la página web, que sí, que hay que meter publicidad relacionada con el tema, yo le calculaba que unos 150 a 200 proveedores de servicios ya funciona bien, podría funcionar bien. Bueno, como un poco, bueno, ahora estamos en el espacio de coworking, como dijo Paula al empezar, ¿no? de APROA, y como dijimos al principio, formas parte de la Red Vital de Galicia, un proyecto que inició Bealema, pero que os habéis incorporado a otras personas, y que surge también un espacio de coworking, en este caso el Pazo Arenaza. Tú también estás aquí en Espacio APROA, que pertenece al Concello de Ames y pertenece a la Red Provincial de Espacios de Trabajo de A Coruña, y un poco quería preguntarte ¿qué papel crees que juegan este tipo de espacios para que puedan surgir este tipo de proyectos o de relaciones que no existían antes? Claro, Hombre, el beneficio y el interés en que existan está clarísimo. O sea, sí es verdad que yo empecé por otras situaciones, vine porque sí necesitaba un espacio para aislarme un poco del mundo. Pero empezaron a salir 20.000 colaboraciones, o sea, porque al final sí puedes colaborar con 50.000 personas y que esas personas conocen a otras y se empieza a crear esa red de trabajo que al final sí que funciona. Entonces, sí, la mentora de Bealema ahora también es parte de la Red Vital de Galicia, y Red Vital de Galicia, aunque tiene la palabra Galicia, estamos trabajando con gente de Valencia para que sea más global. Entonces, sí, estos espacios siempre vienen de maravilla porque crear redes, que es lo que se necesita. ¿Y qué diferencia hay entre colaborar desde una llamada, un formulario, y colaborar desde compartir espacio, cafés y conversaciones sin agenda? Es que yo creo que desde que fue el COVID, y que eso fue también una de las claves para pensar en Gran Rural, era que nos encerraron a todos y surgieron como un boom todos los cursos online. Adquirías cursos de todo tipo, los gratuitos, comprabas otros, no sé qué tal, y al final te dabas cuenta que no acababas ninguno. Y dices, ¿por qué? Porque no conectabas. O había cursos que veías y dices, pero si es un PDF, o sea, me han estafado. Entonces empezabas a ver que la gente tenía ganas de conectar otra vez en persona. Entonces, claro, ahí se vio que la gente necesita el contacto humano, el estar presente. Ya mucha gente dice, sí, la reunión es virtual, pero si es presencial, mejor. Y con un café. Y dices, hombre, pues sí. Entonces, sí, estos espacios, la diferencia es tremenda. Y bueno, ¿tú crees, aunque ya más o menos lo has comentado, que proyectos como Red Vital o Gran Rural, no, el estado en el que están a lo mejor hubiese sido diferente si tú, Bea, hubiese estado desarrollándolo, por ejemplo, desde casa? Nunca se sabe. Es cierto, porque no es lo que te parece. Sí, es lo que digo siempre. De hecho, el creador de Nubes, Sí. que es como... Soy como autónomo, por decirlo de alguna manera. No tengo la pregunta, pero ¿por qué creador de Nubes? Precisamente eso.
Es el guión de un largometraje que escribí, Vale. que precisamente trata el tema de las decisiones, que a veces tomas las decisiones pensando que es lo mejor, pero es que nunca vas a saber si la decisión mala era la mejor. Y tampoco lo vas a poder comprobar, entonces nunca se sabe. A lo mejor estás en casa y no sabes qué va a pasar y se soluciona de otra manera. Bueno, polímata de todo, o sea, ahora no sale con... O sea, guionista, no sé si es guionista de largometraje. ¿Y en qué punto está ahora Gran Rural? ¿Qué estás probando, ajustando o incluso cuestionando en esta etapa? Ahora mismo estoy con la programación. O sea, me cobraban mucho por hacer la plataforma, por hacer el sistema, porque sí, cuando me dicen, es que te cobraban mucho, dices, no, porque hacer una plataforma con una base de datos lleva su trabajo de programación, pero es que Gran Rural no es una base de datos, sino que son 6 bases de datos que se tienen que conectar entre sí. Entonces dices, se me iba, y dices, no puedo, y dice, me voy, me encierro yo mismo, y ahora con la inteligencia artificial y de... Y entonces sí me está ayudando bastante la inteligencia artificial a programar, pero ya entendiendo cómo es la programación, ya le dices a la IA, le dices, oye, mira, no me hagas esto, quiero que me hagas esto otro, y entonces empieza a funcionar y empieza. Entonces estoy ahora a 2 pasos de no volverme loco, pero de que funcione. Y un poco pensando en el futuro así más cercano, ¿qué te interesa más? O sea, crecer, consolidar, mantener la coherencia. Mantener la buena vida de hacer lo que quiera en cada momento. O sea, no... Tuve la fortuna en el hotel en Ecuador, que estábamos en una posición muy estratégica en una urbanización de lujo al lado de la mejor universidad de Ecuador. Y nos mandaban a la élite de todo el mundo, porque era así como muy exclusivo. Y venían también los mejores empresarios del mundo que tenían sus empresas o filiales en Quito, en Ecuador. Y hablábamos con ellos, o sea, nos ayudaban a cocinar, entraban en la cocina, cogían su cerveza, dejaban allí el dinero, era todo muy casero. Y claro, y hablando con ellos les veías que estaban amargadísimos. Y nos decía un mexicano, y dice, sí, yo gano unos 100.000 diarios, dólares. Dice, de mi empresa, de no sé qué tal, dice, son 100.000. Dice, tengo tantas hipotecas que no puedo parar. Dice, tengo el dinero, pero es que entra y sale, tal. Dice, llevo 1 año y pico sin ver a mi hija, porque estoy viajando por todo el mundo. Dice, y me gusta este hotel porque es como un hogar. Es una casa de 5 habitaciones para el hotel, y andaban en calzoncillos por la sala, hacían su vida normal. Entonces, claro, decías, claro, tienen mucho capital, pero no tienen vida. Entonces, eso me marcó y dices, no, yo quiero estar en un nivel manejable en el que pueda seguir viviendo. Y mirando todo ese recorrido personal y profesional que tienes, ¿cuál dirías que es tu mayor aprendizaje de cara a la creación de proyectos y de ecosistemas? Es una pregunta siempre, y la usé muchas veces para los cursos y para tales, y ¿por qué no? O sea, cuando me mandan o me piden algún proyecto, es siempre decir, ¿y por qué no? Y se aprende. Claro, hay noches que te pasas estresado diciendo, Dios mío, ¿cómo funciona esto? Porque lo tengo que entregar mañana, dije que lo hacía y no tenía ni idea. ¿Para qué me habré metido? Sí, pero aprendes, y entonces siempre estás aprendiendo un poquito más. ¿Sabes? Entonces me quedaría con esa pregunta. ¿Y por qué no? O sea, el mayor aprendizaje es por ello. Muy bien. ¿Y alguna recomendación personal? Un libro, una peli, lo que quieras. Ahí tengo muchas, depende para qué. Pero película, la que más me marcó así desde el inicio y que hice una especie de tesis de imagen y sonido, fue La ley de la calle, de Francis Ford Coppola. O sea, me parece estéticamente visualmente, estéticamente y en plan comunicación visual es una maravilla. Y el mensaje, claro. Bueno, y para cerrar un poco una pregunta que da sentido a este podcast,
para ti, ¿qué significa estar en beta permanente? A ver, ¿Qué implica? sí. ¿O qué implica? Porque a veces ya no es qué significa, pero qué implica, ¿no? Y implica, yo creo que estar en beta permanente implica siempre estar con la mente activa. O sea, esperando qué es lo que surge y cómo lo puedes aprovechar. Incluso lo negativo. Ya. O sea, y los errores, aprender de los errores, aprender de cualquier cosa que surja. Pero ves gente que dice, es que eso no es mi tema, no me interesa. Te va a interesar. O sea, siempre hay que buscarle esa parte. Entonces la mente siempre está buscando esas conexiones. Agota mucho. No toda la gente lo puede hacer, no toda la gente lo consigue, pero para mí sí. Y no toda la gente quiere. Y no toda la gente quiere, sí. Y menos mal, porque así también hay personas que se dedican solo a atornillar las tuercas de cómo se hace una bicicleta, que también es necesario. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por compartir tu mirada a tu proceso y tu experiencia con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y para los que nos escuchan, que sepan que este y otros episodios puedes encontrar en Spotify y en YouTube. Seguimos en beta permanente. Adiós. Venga, chao. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.